En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dirige una confrontación directa y profundamente espiritual contra un conflicto que no era solamente doctrinal, sino existencial: vivir según la carne o vivir según el espíritu. En el capítulo 5, Pablo no se limita a ofrecer una lista de virtudes espirituales, sino que antes advierte con firmeza sobre las obras de la carne, que se manifestaban con fuerza entre los creyentes. Este contraste radical no era algo meramente moral o externo, implicaba una decisión de lealtad interior, una lucha entre dos naturalezas que batallaban dentro del creyente. La iglesia de Galacia, influenciada por enseñanzas distorsionadas y presión religiosa, enfrentaba una crisis de identidad espiritual. Pablo, con voz pastoral pero enérgica, señala que las obras de la carne son evidentes, como la enemistad, la inmoralidad, los celos, la ira y otros comportamientos que destruyen comunidades y corrompen el alma. Al presentar esa lista sombría, el apóstol no buscaba humillar, sino despertar. Su intención era que los creyentes reconocieran la gravedad del rumbo que estaban tomando. Él los llama a vivir por el Espíritu, y no simplemente a practicar buenas obras por esfuerzo humano. Para Pablo, la vida cristiana no se trata de reformas superficiales, sino de una transformación profunda operada por la presencia activa del Espíritu Santo. No es una corrección de conducta, sino una crucifixión del yo. El lenguaje que utiliza "los que son de Cristo han crucificado la carne" es deliberadamente fuerte, porque Pablo no está describiendo un ajuste parcial, sino una muerte total de la vieja naturaleza. En medio de una cultura religiosa obsesionada con la ley, esta revelación tenía un peso contundente. No se trataba de cumplir normas, sino de producir fruto. Lo interesante es que Pablo no menciona que el fruto del Espíritu es una recompensa por obediencia o una consecuencia natural del conocimiento teológico. Al contrario, muestra que ese fruto brota únicamente cuando la vida está sumergida, guiada y alimentada por el Espíritu de Dios. Mientras las obras de la carne destruyen relaciones, dañan la conciencia y alejan al creyente de la comunión con Dios, el fruto del Espíritu edifica, fortalece e indica una vida conectada al carácter de Cristo. El contraste no es simplemente entre lo bueno y lo malo, sino entre la muerte y la vida. Este es el escenario espiritual que Pablo establece antes de introducir el fruto. Ese enfrentamiento entre dos esferas tan opuestas, carne y espíritu, revela que nadie queda neutro en esta guerra interior. Para Pablo, cada decisión cotidiana refleja a quién se está obedeciendo. No se trata de una teología abstracta, sino de una realidad diaria. Cada actitud, pensamiento y reacción muestra si el corazón está operando bajo la influencia del Espíritu Santo o si está siendo arrastrado por impulsos egoístas y deseos desordenados. En este contexto, el fruto del Espíritu no es un accesorio espiritual, es evidencia de vida genuina en Cristo. El llamado de Pablo, por tanto, no es a intentar comportarse mejor, sino a rendirse por completo al dominio del Espíritu. El apóstolo no suaviza su mensaje para agradar a los oyentes. Él confronta porque ama y porque comprende que una fe sin fruto es una fe sin raíz. Antes de hablar del fruto del Espíritu, Pablo se asegura de que el terreno esté bien preparado. Expone la carne, revela su poder destructivo y entonces invita al creyente a caminar por una senda completamente diferente, donde lo invisible del Espíritu se hace visible a través del carácter transformado. Y mientras Pablo levanta con fuerza esa advertencia sobre las obras de la carne, una pausa se vuelve necesaria. Porque si hasta aquí algo ha encendido tu mente o te ha hecho mirar tu propio corazón con más claridad, este espacio está hecho para ti. Cada nuevo video en este canal es una chispa más de esa verdad que el Espíritu sigue revelando a través de las palabras del apóstol.
Suscríbete ahora no para sumar un número más, sino para seguir caminando juntos hacia una vida donde el fruto del Espíritu ya no sea una teoría olvidada, sino una evidencia visible. Muchos leen Gálatas capítulo 5 y no perciben una clave teológica profunda escondida en un simple detalle gramatical. Pablo dice, el fruto del Espíritu es, y no los frutos del Espíritu son. Esta elección de palabras no es casual. El apóstol no está describiendo una canasta de virtudes independientes que uno puede escoger a su gusto, sino una única manifestación compuesta del carácter de Cristo operando en el creyente. Es un solo fruto con múltiples expresiones, como una joya con diferentes facetas. Al decir fruto, Pablo está enseñando que todas esas cualidades, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, forman parte de una unidad espiritual inseparable. En el contexto del judaísmo del primer siglo, donde las obras eran vistas como medidores de justicia, este enfoque es profundamente revolucionario. Pablo no está estableciendo una lista para que el creyente intente alcanzar punto por punto. Él está describiendo lo que naturalmente brota cuando el Espíritu habita y gobierna una vida. Por eso, separar el fruto en partes individuales sin considerar su unidad es perder el corazón del mensaje paulino. Una persona no puede decir que tiene amor, pero no posee dominio propio, ni afirmar que vive en gozo mientras siembra divisiones. Lo que el apóstol revela es que la presencia del Espíritu produce un carácter coherente, íntegro, no fragmentado. Este detalle también corrige una distorsión común en la espiritualidad moderna, que fragmenta el carácter cristiano en virtudes opcionales, según la personalidad o el contexto, pero para Pablo, el fruto es evidencia de una vida nacida del Espíritu, no una cuestión de temperamento. No se trata de que algunos sean naturalmente más pacientes o bondadosos. Lo que el apóstol presenta es la obra del Espíritu, no la predisposición humana. Este fruto, por tanto, no nace del esfuerzo, sino de la rendición. La unidad del fruto también refleja la unidad del Espíritu. No hay contradicción en él, ni produce mitades. Todo verdadero hijo de Dios está llamado a expresar todo el fruto, no partes convenientes de él. Pablo también apunta a una transformación interna y no a una mejora externa. La carne puede imitar algunas virtudes por interés o conveniencia, pero el fruto del Espíritu tiene una fuente pura y una motivación santa. Cada aspecto de este fruto no solo embellece la vida del creyente, sino que también lo capacita para servir a los demás, edificar la comunidad y glorificar a Dios. Y lo hace de manera conjunta, como un solo testimonio de una vida regenerada. En la práctica, eso significa que no podemos especializarnos en un solo aspecto del carácter cristiano y descuidar los demás. El Espíritu Santo no produce parcialidad, produce plenitud. Este enfoque singular del fruto cambia la perspectiva espiritual por completo. No se trata de hacer una lista de lo que me falta y de lo que ya tengo, sino de preguntarse, ¿estoy realmente caminando en el Espíritu? Porque si lo estoy, entonces todo el fruto debe estar en desarrollo en mí. Puede que algunas áreas estén más maduras que otras, pero todas estarán presentes si el Espíritu gobierna. Pablo, al usar el singular, nos recuerda que la vida cristiana no es un rompecabezas de virtudes, sino una sola imagen del carácter de Cristo que se forma en cada creyente rendido. Cuando el apóstol Pablo menciona el fruto del Espíritu, comienza con el amor. No es una elección casual ni decorativa. Para Pablo, el amor no es una virtud entre muchas, sino el fundamento de todas. Es el núcleo que da sentido, dirección y sustancia al resto del fruto. Sin amor, incluso la paciencia puede ser arrogancia disfrazada, la mansedumbre una estrategia manipuladora, y la fidelidad una obstinación vacía.
El amor que Pablo describe no es sentimental ni superficial. Es el ágape, un amor sacrificial, generoso, centrado en el bien del otro y despojado de ego. Es el mismo amor que Cristo manifestó en la cruz y que ahora debe fluir en quienes viven por el Espíritu. Este amor no nace del corazón humano. Pablo es claro al afirmar que es fruto del Espíritu, porque el corazón humano natural es egoísta, volátil y condicionado. El amor del que él habla es espiritual, divino y constante. Es capaz de amar incluso cuando no hay recompensa, cuando hay rechazo o traición. Y es precisamente este tipo de amor el que sostiene toda la estructura del carácter cristiano. Sin él, cualquier expresión de virtud se vuelve hueca. Pablo ya había dicho a los corintios que uno puede tener fe para mover montañas y hablar lenguas de ángeles, pero si no tiene amor, no es nada. Lo reafirma ahora en Gálatas al colocar el amor en la cima de la manifestación espiritual. En la vida cotidiana, este amor se manifiesta en decisiones concretas: perdonar cuando duele, servir cuando cansa, callar cuando se quiere pelear, dar cuando escasea. El amor es acción, no emoción. No es ausencia de conflicto, sino presencia de gracia en medio del conflicto. Para Pablo, una comunidad espiritual no se mide por su conocimiento teológico ni por sus dones espirituales, sino por la presencia activa del amor. Donde hay amor, hay espacio para el resto del fruto florecer. Donde falta, todo lo demás se marchita, aunque externamente parezca saludable. Este amor también es contracultural. En una sociedad que exalta el yo, Pablo exalta al otro. En una era donde amar significa sentirse bien, él enseña que amar es hacer el bien. El amor espiritual no depende de reciprocidad, porque no se origina en el otro, sino en Dios. Y por eso no puede ser manipulado por circunstancias externas. Es una decisión constante, alimentada por una fuente que no se agota. Ese tipo de amor no puede ser fingido porque revela el corazón verdadero. Y cuando está presente, transforma ambientes, sana heridas y revela el reino de Dios. El apóstol Pablo, al poner el amor como primer elemento del fruto, establece su supremacía no como adorno, sino como cimiento. Todo lo que viene después en la lista depende de él. Si el amor se ausenta, el fruto pierde su integridad. El Espíritu Santo no produce una mansedumbre sin amor, ni una fidelidad sin compasión. Todo está entretejido por esta esencia divina que lo conecta todo. Al comprender esto, el creyente es llamado no a intentar amar más, sino a vivir más cerca del Espíritu, porque cuanto más plena es su presencia, más natural se vuelve amar como Cristo amó. Después del amor, Pablo menciona el gozo y la paz como parte esencial del fruto del Espíritu. Estas dos virtudes están íntimamente conectadas, ya que ambas brotan de una relación viva con Dios, no de circunstancias favorables. El gozo del que habla Pablo no es una alegría superficial o dependiente de eventos externos, sino una satisfacción profunda que emana del conocimiento de que uno ha sido reconciliado con Dios. Este gozo no fluctúa con las emociones ni desaparece en la adversidad, porque su origen está en la obra redentora de Cristo. El mismo Pablo, escribiendo desde prisiones y bajo persecución, exhortaba a regocijarse siempre, Filipenses 4:4, demostrando que este gozo es espiritual, no emocional. La paz que acompaña al gozo es igualmente sobrenatural. No se trata de ausencia de problemas, sino de presencia de descanso en medio de ellos. Es la paz que Cristo prometió a sus discípulos, no como el mundo la da. Juan 14:27. Y que guarda el corazón y la mente en medio del caos. Pablo enseña que esta paz es el resultado directo de estar justificados por la fe, Romanos 5:1, y es uno de los frutos más visibles de una vida espiritual sana. Mientras que el mundo busca paz mediante control, evasión o seguridad externa,
El creyente la recibe como fruto natural de su comunión con el Espíritu. Tanto el gozo como la paz son virtudes que hablan más fuerte que 1000 palabras. Reflejan en el rostro, en las decisiones y en el trato con los demás la evidencia de una vida arraigada en Cristo. Cuando Pablo menciona estas cualidades, no está hablando de experiencias místicas inalcanzables, sino de manifestaciones reales en la vida diaria de quien ha crucificado la carne. En una comunidad marcada por divisiones, legalismo y ansiedad como la de los Gálatas, estas dos expresiones eran contraculturales. Eran un testimonio silencioso pero poderoso de que el Espíritu estaba actuando más allá de las reglas humanas. Además, el gozo y la paz tienen un impacto directo en nuestras relaciones. El que vive con gozo contagia esperanza y el que camina en paz disipa tensiones. Estas virtudes preparan el terreno para que otras expresiones del fruto también florezcan. Sin gozo, la paciencia se vuelve una carga. Sin paz, la bondad se diluye en el esfuerzo humano. Pablo sabía que una iglesia guiada por el Espíritu irradiaría gozo y viviría en paz, y por eso estos aspectos aparecen tan temprano en su lista. No son ornamentos espirituales, son pilares de la madurez cristiana. Por eso, cada creyente debe examinar su interior. ¿Ha permitido que el Espíritu Santo gobierne suficientemente su corazón como para producir gozo y paz? ¿O ha reemplazado esa obra divina con ansiedad, queja y descontento? El apóstol Pablo no llama a fingir gozo ni a fabricar paz, sino a rendirse al Espíritu que las produce naturalmente. Cuando un creyente decide caminar en obediencia, confiando más en las promesas de Dios que en las circunstancias, descubre que el gozo y la paz no solo son posibles, sino irresistiblemente reales. Entre los aspectos del fruto del Espíritu que Pablo menciona, hay dos que desafían especialmente la naturaleza humana: la paciencia y la benignidad. Ambas tienen que ver con la manera en que tratamos a los demás, especialmente cuando las circunstancias no son favorables. La paciencia, también conocida como longanimidad, es esa capacidad de soportar sin reaccionar con ira, de perseverar sin rendirse, de esperar sin desesperar. En un mundo acelerado y egocéntrico, esta virtud parece débil, pero para Pablo es una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu en acción. La benignidad, por su parte, se refiere a una actitud amable, compasiva y generosa, incluso hacia quienes no la merecen. Es una bondad que no espera reciprocidad, que no actúa por interés, sino por naturaleza transformada. Pablo vivió esta virtud intensamente. A pesar de las traiciones, acusaciones y rechazos que sufrió, nunca dejó de responder con gracia. En 2 Corintios 6:6, él describe su ministerio como ejercido con pureza, conocimiento, longanimidad, bondad en el Espíritu Santo, mostrando que estos frutos no eran ideas abstractas, sino prácticas cotidianas en su vida apostólica. Estas dos virtudes, cuando operan juntas, tienen un poder restaurador impresionante. La paciencia da tiempo para que el otro crezca y la benignidad crea un ambiente donde ese crecimiento puede florecer. No es casual que Pablo las mencione una junto a la otra, porque ambas requieren un corazón transformado y una confianza firme en que el Espíritu está obrando más allá de lo visible. La paciencia sin benignidad puede volverse fría. La benignidad sin paciencia se agota pronto. Pero cuando ambas están presentes, las relaciones son sanadas, los conflictos son desarmados y la gracia de Dios se hace tangible. En la iglesia de los Gálatas, donde los conflictos internos estaban marcados por el legalismo y el juicio, estas virtudes eran más necesarias que nunca. Pablo sabía que la comunidad no podía sostenerse solo por doctrina correcta, sino por carácter transformado.
La paciencia y la benignidad no eran debilidades, sino armas espirituales para preservar la unidad del cuerpo. Por eso, al hablar del fruto del Espíritu, Pablo está ofreciendo un camino de sanidad para una iglesia herida y fragmentada. Está llamando a vivir el Evangelio, no solo a predicarlo. El creyente de hoy también es desafiado por este estándar. Vivimos en una época donde la reacción rápida, la crítica impaciente y la dureza de corazón son vistas como señales de fuerza. Pero el Espíritu produce otra clase de carácter. Uno que sabe esperar, que bendice a quienes le hieren, que responde con ternura aun cuando recibe aspereza. Pablo, con sabiduría pastoral, recuerda que esas virtudes no nacen del esfuerzo humano, sino del Espíritu que habita y transforma. Solo cuando rendimos nuestra agenda, nuestro orgullo y nuestro derecho a tener la razón, podemos ver cómo la paciencia y la benignidad se convierten en testimonio vivo del reino de Dios en nosotros. La bondad y la fidelidad, según el apóstol Pablo, no son simples valores morales, sino evidencias del carácter de Cristo formándose en el creyente. Cuando habla de bondad, Pablo se refiere a una disposición interior que busca el bien, no como una obligación, sino como una inclinación natural del alma regenerada. No se trata de hacer actos de caridad de forma esporádica, sino de vivir con un corazón que desea sinceramente bendecir, cuidar y edificar a los demás. Esta bondad es coherente, constante, profunda y no depende del comportamiento ajeno. La fidelidad, en cambio, va más allá de la lealtad. Pablo la presenta como una constancia inquebrantable, una firmeza de carácter que se mantiene aun cuando todo lo demás se tambalea. Es la virtud de quien no cambia según el viento de las circunstancias, ni negocia su integridad por conveniencia. En 1 Corintios 4:2, Pablo afirma que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, mostrando que esta virtud no es opcional, sino esencial en el servicio a Dios. La fidelidad es lo que sostiene el compromiso, la promesa, la palabra dada, aún en tiempos de prueba. Cuando estas dos virtudes caminan juntas, revelan un corazón íntegro. La bondad sin fidelidad puede volverse inconsistente y la fidelidad sin bondad puede volverse rígida. Pero un creyente lleno del Espíritu refleja ambas. Es bondadoso sin dejar de ser firme y es fiel sin dejar de ser compasivo. En la iglesia del primer siglo, donde las tensiones culturales, doctrinales y sociales amenazaban con dividir el cuerpo, Pablo sabía que solo una comunidad cimentada en el carácter de Cristo podría perseverar. Por eso, al hablar del fruto del Espíritu, coloca estas dos cualidades como columnas morales y espirituales del discipulado. Estas virtudes también desafían nuestra cultura actual, donde la fidelidad es a menudo sacrificada por comodidad y la bondad se limita a gestos superficiales. Pablo no está llamando a una religiosidad fingida, sino a una transformación auténtica, y lo hace desde su propia experiencia. Él mismo fue fiel al llamado de Dios aún en cadenas, y practicó la bondad incluso hacia quienes le abandonaron. Su vida fue testimonio viviente de lo que el Espíritu puede producir en un corazón entregado. Así, cada creyente es confrontado. ¿Mi bondad nace del Espíritu o de la necesidad de aprobación? ¿Mi fidelidad es firme incluso cuando nadie me ve? Pablo enseña que estas virtudes no se logran por disciplina humana, sino por permanecer en comunión con el Espíritu. Y cuando ese fruto comienza a madurar en la vida, el carácter cristiano no solo se fortalece, sino que también se convierte en luz en medio de un mundo que clama por integridad y verdad. En un mundo donde se exalta la imagen, la fuerza personal y el dominio sobre los demás, la mansedumbre parece fuera de lugar. Sin embargo, para el apóstol Pablo, esta es una de las expresiones más profundas del fruto del Espíritu.
La mansedumbre no es debilidad ni pasividad, es fuerza bajo control, es la capacidad de responder con humildad incluso cuando uno tiene razón o poder para imponer su voluntad. Es una virtud que refleja el corazón de Cristo, quien, siendo el Hijo de Dios, se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Pablo entendió que esta actitud era fundamental para mantener la unidad y la sanidad en la comunidad cristiana. Cuando Pablo exhorta a los creyentes a restaurar al que ha caído con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6:1, lo hace inmediatamente después de describir el fruto del Espíritu. Esta conexión no es accidental. Él reconoce que solo una persona guiada por el Espíritu puede actuar con verdadera mansedumbre, especialmente en situaciones donde otros han fallado. La carne quiere corregir con dureza, humillar o exhibir el error ajeno. El Espíritu guía a restaurar con gracia, compasión y sensibilidad. La mansedumbre, entonces, es clave no solo en la vida personal, sino en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más frágiles. En tiempos donde el liderazgo se mide por carisma, influencia o capacidad de persuasión, Pablo presenta un modelo radicalmente opuesto. Para él, un verdadero líder espiritual es aquel que sirve con mansedumbre, que no busca ser visto, sino formar a otros. En 2 Timoteo 2:24-25, Pablo instruye que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esta enseñanza revela que la mansedumbre es indispensable no solo para el discípulo, sino también para el maestro. Donde hay mansedumbre, hay espacio para la corrección sin herida, para el consejo sin orgullo, para el liderazgo que edifica y no destruye. Además, la mansedumbre tiene una dimensión espiritual que va más allá de las relaciones humanas. Es la actitud de quien se somete a Dios en todo, incluso cuando no entiende el porqué de ciertas pruebas. Es la disposición de corazón que acepta la dirección del Espíritu sin resistencias ni excusas. Es lo que permite al creyente permanecer firme en medio de la injusticia, sin tomar la venganza en sus manos. Pablo no la presenta como una cualidad opcional, sino como una evidencia del Espíritu reinando en lo más profundo del alma. Cuando la mansedumbre está presente, transforma el tono de nuestras conversaciones, la forma en que enfrentamos los conflictos y la manera en que servimos a los demás. No es una habilidad que se aprende, sino un fruto que se cultiva, y por eso, en una era dominada por el ego y la búsqueda de afirmación, el creyente que camina en mansedumbre se convierte en un testimonio vivo de que el Espíritu Santo sigue formando a Cristo en nosotros. La mansedumbre no hace ruido, pero deja una huella profunda. Entre todas las virtudes mencionadas por Pablo, el dominio propio aparece al final, no por ser menos importante, sino porque corona todo lo anterior. Es el contenedor que mantiene unidas y activas las demás expresiones del fruto del Espíritu. Sin dominio propio, el amor se puede deformar en dependencia, la paciencia puede rendirse ante la presión, la fidelidad puede ceder ante la tentación. Por eso, Pablo lo incluye como una marca de madurez espiritual, como la evidencia de que el creyente no vive dominado por sus pasiones, sino gobernado por el Espíritu. El dominio propio no es simplemente autocontrol humano. No se trata de reprimir emociones o deseos por fuerza de voluntad. Pablo no está hablando de una disciplina estoica, sino de una obra espiritual que permite al creyente resistir los impulsos destructivos de la carne. En 1 Corintios 9:27, él mismo confiesa: «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado». Esta declaración revela que incluso un apóstol necesitaba mantenerse en vigilancia espiritual constante, confiando no en su fuerza, sino en la gracia de Dios que lo capacitaba.
El dominio propio se manifiesta en lo cotidiano, en cómo respondemos a una provocación, en cómo usamos nuestras palabras, en cómo gestionamos nuestras emociones. Es el fruto que pone límites al orgullo, al enojo, a la codicia, a los placeres que seducen pero esclavizan. Es también la señal de que el creyente ha aprendido a decir no cuando todo dentro de él grita sí, no como represión, sino como una rendición inteligente a lo que el Espíritu sabe que es mejor. Pablo presenta este dominio no como una negación de la libertad, sino como su máxima expresión. Solo quien tiene dominio propio es verdaderamente libre. En una sociedad donde se valora la gratificación instantánea, el dominio propio se vuelve un acto revolucionario. La cultura dice, sigue tu corazón. El espíritu dice, domina tu corazón. La carne quiere tomar atajos. El espíritu enseña a esperar. Esta virtud no solo protege al creyente del pecado, sino que le permite caminar en santidad con firmeza, integridad y gozo. El dominio propio guarda el testimonio, preserva relaciones, honra a Dios y mantiene vivo el fuego espiritual. Por eso, cada creyente necesita preguntarse con sinceridad, ¿qué áreas de mi vida aún no están bajo el gobierno del Espíritu? ¿Dónde necesito más que fuerza de voluntad? Necesito fruto espiritual. Pablo enseña que el dominio propio no es una meta para alcanzar, sino una manifestación que crece en quien permanece en el Espíritu. Y cuando esta virtud se desarrolla, el creyente ya no reacciona por impulso, sino que responde por convicción. Es entonces cuando la libertad en Cristo se convierte en una experiencia real y poderosa. Después de presentar el contraste entre la carne y el espíritu, de describir cada faceta del fruto espiritual con precisión divina, el apóstol Pablo deja una pregunta implícita en el corazón del lector. ¿Este fruto está presente en ti? Y si no lo está, ¿qué parte del carácter de Cristo ha quedado olvidada en tu vida? Pablo no escribe estas palabras solo para informar, sino para confrontar y despertar. Él sabía que en la iglesia de los Gálatas muchos habían empezado bien, pero se habían desviado. Habían cambiado la libertad del espíritu por el peso de la ley, y el fruto comenzó a marchitarse. El olvido espiritual no ocurre de repente. Es el resultado de dejar de regar el alma con oración, de desconectarse de la palabra, de permitir que las heridas o el orgullo endurezcan el corazón. Pablo llama a los creyentes a andar en el Espíritu, Gálatas 5:16, una expresión que indica un movimiento continuo, una dependencia diaria, no un evento puntual. El fruto del Espíritu no se produce por temporadas, sino que debe crecer constantemente, reflejando que Cristo vive y reina dentro del creyente. Pero cuando este andar se detiene, el carácter comienza a desfigurarse. Tal vez el amor fue reemplazado por la amargura. Tal vez la paciencia fue consumida por la frustración. Quizás la fidelidad se enfrió por decepciones, o el dominio propio fue vencido por hábitos ocultos. Cualquiera sea el caso, el apóstol no escribe para condenar, sino para llamar al regreso. Porque el fruto puede haber sido olvidado, pero el Espíritu no ha dejado de estar disponible para restaurar. Dios no busca perfección instantánea, sino corazones rendidos, dispuestos a volver a cultivar lo que se ha descuidado. La restauración comienza con humildad y reconocimiento. En 2 Corintios 13:5 Pablo exhorta, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». Este examen no es teológico, sino práctico. ¿Qué fruto está madurando en tu vida? ¿Qué virtudes han dejado de manifestarse? No se trata de mirar hacia atrás con culpa, sino hacia adelante con esperanza. El Espíritu Santo no produce fruto en corazones autosuficientes, sino en aquellos que reconocen su necesidad y se rinden a su obra. Donde hay rendición, hay transformación. Donde hay comunión con el Espíritu, hay fruto abundante.
La pregunta final que el apóstol parece dejar en el aire es profundamente personal. ¿Qué parte del fruto del Espíritu has olvidado en ti, no para que te condenes, sino para que regreses? Porque el propósito de Pablo nunca fue solo exponer errores, sino guiar de vuelta al camino donde el carácter de Cristo es formado, donde el fruto se desarrolla con vigor y donde la vida del creyente se convierte en un testimonio vivo del poder del Evangelio. Hay palabras que no envejecen y frutos que el tiempo no debería marchitar. ¿Cuál de ellos sientes que necesitas volver a cultivar en tu vida? Escribe en los comentarios, comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo y suscríbete para que juntos sigamos escuchando lo que el Espíritu aún quiere decir a nuestras generaciones.